seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. Hola mi hermosa gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenido una vez más a mi canal. Vamos a seguir con la clase número 2 de este pantalón tipo cargo. Si te gustaría aprender más cursos de patrones y costura, pues no te olvides de suscribirte, activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba nuevos videos. En cuanto a los moldes en PDF, los encuentras en mi tienda calliopeblog.com. Bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso. Bien, una vez que realizamos los moldes, nos tocaría cortar en tela. Estos patrones que estoy dejando en PDF es el mismo trazo, pero este trazo que dejo en venta ya tiene margen de costura, así que no vamos a agregar margen de costura. El material que estoy usando es una gabardina negra. Algo muy importante a tener en cuenta es la línea de hilo o línea de aplomo. Entonces vamos a doblar nuestra tela para cortar y de borde hasta la línea de hilo vamos a medir. Esta medida me debe dar desde la basta hasta la cintura de la misma medida. Digamos, si te dio 30 en la basta, debe ser 30 en la cintura por todo el recorrido de esta línea de hilo. De la misma manera vamos a hacer en la parte trasera, luego alfilereamos y cortamos. Por aquí ya corté las piezas, debe ser 2 delanteros y 2 traseros. Antes de retirar el trazo posterior debemos calcar la pinza, para ello vamos a cortar de esta manera la pinza para que sea mucho más fácil calcar. Así de fácil podemos calcar esta pinza. Ahora volteamos para calcar en la otra cara, igual manera el trazo y volvemos a copiar. Dejaremos por un momento esta pieza, pasemos a los bolsillos. Primero al bolsillo lateral. Aquí tenemos esta pieza para el bolsillo lateral. Este es de la medida de 20 por 30 de alto. Primero definimos el punto medio de esta pieza. Por aquí ya tengo esta línea de punto medio. A partir de este punto medio a la izquierda y a la derecha vamos a marcar 2 centímetros. Y vamos a trazar otras líneas paralelas a ella. Vamos a tener 3 líneas tal cual se ve en esta imagen. Por aquí ya tengo las piezas del bolsillo ya cortadas. Aquí tenemos el bolsillo delantero. Van a ser por 2 piezas. Aquí tenemos el bolsillo posterior, también se va a cortar por otras 2 piezas. Este sería la bolsa de costado, se va a cortar por 2 piezas. Esta tapita es la única que se va a cortar por 4 piezas. Ahora vamos a colocar pelón adhesivo en estas tapitas, nada más en los forros. Recuerden que cortamos 4 piezas para la tapa, pues vamos a colocar en 2 de ellas, que sería en el forro, enfrentando la parte brillosa de este pelón adhesivo con el revés de la tela, o sea de la tapita. Vamos a adherir con la plancha. Pasamos la plancha hasta que se adhiera este pelón adhesivo. El mismo proceso haremos en esta bolsa para el bolsillo de costado, o en el bolsillo de costado vamos a pegar pelón adhesivo en las 2 piezas. Lo mismo haremos en los bolsillos posteriores, también en este bolsillo delantero. Vamos a colocar prácticamente en todas las piezas a excepción de la tapita, que son 4, en 2 de ellas no vamos a colocar pelón adhesivo. Bien, ahora que colocamos pelón adhesivo vamos a calcar estas 3 líneas que están en este trazo. Como ya les dije, nada más sacar el punto medio, de ahí a la izquierda y a la derecha 2 centímetros. Por aquí yo ya calqué en esta tela. Una vez que ya calcamos, pasamos con una tiza, vamos a doblar de la primera línea y vamos a planchar muy bien.
Esto que definimos con la plancha volcaremos a la línea del centro, hacia la línea del centro y volvemos a planchar. Haremos un dobladillo hacia el centro. Por la otra línea también vamos a doblar y vamos a planchar. Entonces de ambos extremos volcaremos o haremos un dobladillo al centro de 1 centímetro. Planchamos para fijar este pliegue. Una vez realizado este paso nos quedaría de esta manera este bolsillo lateral. Ahora vamos a pasar una puntada para sujetar de la parte superior como de la parte inferior para que no se mueva. Por la parte inferior vamos a pasar una costura de borde hasta 3 centímetros de profundidad. De 3 a 2 centímetros. Recomiendo que sea a 3 centímetros sujetando este doblez. El mismo para el otro doblez, ya que tenemos 2 dobladillos en esta base. Por la parte superior debe ser de 6 a 7 centímetros a partir del borde. Bien, entonces algo así quedaría. Ya tenemos los 2 bolsillos laterales. Ahora vamos a volcar de arriba hacia abajo 1 centímetro. Y pues volvemos a planchar este centímetro. Por segunda vez vamos a volcar, pero esta vez 3 centímetros hacia la parte interna. Pasaremos costura muy pegadito al doblez, pues entonces así nos estaría quedando este bolsillo lateral. Ahora vamos a volcar hacia la parte interna 1 centímetro por todo el borde de costado de la basta y de la otra parte de costado. 1 centímetro hacia la parte interna y vamos a planchar muy bien. Ahora pasemos con las tapitas. Vamos a enfrentar cara con cara las tapitas, el derecho del forro con el derecho de la tela, para poder coser a 1 centímetro aproximadamente. Ahora que pasamos esta costura vamos a cortar estas orejitas para que al momento de voltear nos quede muy bien. Volteamos al derecho y planchamos muy bien, pues aquí ya tenemos la tapa lista del bolsillo lateral. Por encima de esta tapita vamos a pasar un pespunte o puntadas externas. Para ello vamos a cambiar de hilo por hilo de denim, que son hilos más gruesitas de los normales. En mi caso yo nada más voy a colocar en la aguja y en la bobina voy a poner el mismo color de mi tela, el mismo hilo con la que acostumbro a coser. Otro punto a tener en cuenta, ya que esta costura es externa, es de costura de decoración, debemos cambiar de puntada a una puntada 3 a 4. Yo puse 3.5 largo de puntada o longitud de puntada. Una vez que tengamos estos puntos en cuenta, pasaremos esta puntada bien pegadito al borde y por segunda vez pasaremos esta vez al ancho de prensa tela o a 0.5 centímetros. Ahora pasemos con este bolsillo posterior, pues vamos a volcar hacia la parte interna 1 centímetro de arriba hacia abajo. Planchamos muy bien. Por segunda vez volcaremos, esta vez 3 centímetros. Para sujetar este doblez vamos a pasar una puntada por la parte exterior. Debemos pasar 2 veces y pues así nos estaría quedando este bolsillo para la parte trasera. Por los extremos vamos a volcar hacia la parte interna 1 centímetro, dando la forma a este bolsillo. El mismo paso haremos con la otra pieza.
Pasemos con este bolsillo delantero, también vamos a volcar hacia la parte interna 1 centímetro por los extremos. Ahora nos toca pasar costura por esta abertura. Vamos a pasar una puntada bien pegadito a este doblez y luego vamos a pasar al ancho de prensa tela por segunda vez, cambiando de hilo porque esta es puntada de decoración. Ahora pasemos con la pinza, pero antes debemos cambiar el hilo de la aguja por el hilo normal con la que siempre acostumbras a coser. Bien, vamos a coser esta pinza. Por aquí ya tengo las dos pinzas armadas, ahora nos tocaría pegar el bolsillo posterior. Vamos a centrar en esta pinza y a partir de la cintura hacia abajo medimos unos 9 a 8 centímetros. Ahí es donde colocaremos este bolsillo. Sujetamos con alfileres. Para pasar esta costura vamos a cambiar de hilo por la de puntada decoración. Como ya les dije, la longitud de puntada debe ser larga, unos 3.5 de longitud. Vamos a pasar por primera vez muy pegadito a este bolsillo y luego pasaremos al ancho de prensa tela o a 0.5 centímetros. Pasemos con las piezas delanteras, nos tocaría pegar el bolsillo al delantero. Como ya tenemos planchadito todo, es mucho más fácil pegar. Mandamos el margen de costura hacia la parte interna y alfilereamos para pasar costura. Esta costura también pasaremos muy pegadito a este bolsillo. Por segunda vez pasamos al ancho de prensa tela. Como ven, es una puntada de decoración. Aquí ya tenemos tanto el delantero como el posterior colocados en el pantalón. Ahora sí es momento de pegar el delantero con el posterior. Para ello enfrentamos cara con cara y vamos a alfilerear por todo el costado o lateral desde la cintura hasta la basta. Luego pasaremos costura a 1 centímetro. Vamos a pasar puntada recta, luego pasaremos costura over. Por aquí ya pegué el costado, ahora vamos a pasar una puntada o un pespunte por esta costura, por encima, o sea por el derecho, mandando toda la costura hacia la parte trasera. Para esto debemos cambiar de hilo con la de denim o de decoración. Vamos a pasar bien pegadito, haciendo como un pespunte, luego al ancho de prensa tela. Entonces así más o menos estaría quedando esta puntada de costado. Ahora es momento de pegar el bolsillo lateral. Vamos a fijarnos más o menos a la altura de la rodilla. Yo coloqué arriba de la rodilla más o menos. Esta medida también puede variar según la distancia que quieras colocar. Pero antes de colocar este bolsillo por el revés, vamos a colocar pelón adhesivo para que no se arrugue al momento de unir las piezas. Nos fijamos dónde va a quedar el bolsillo y pues debe ir justo en la abertura de este bolsillo. Bueno, este pedacito vamos a enfrentar el derecho de la parte más brillosa del pelón adhesivo con el revés de este pantalón para adherir. Nos ayudamos con la plancha. Una vez adherida es momento de colocar este bolsillo. Ahora sí es momento de pegar, entonces alfilereamos. Como ya tenemos planchado es mucho más fácil alfilerear. En cuanto a la tapa, pues también vamos a colocar de esta manera. El bolsillo, esta vez vamos a enfrentar cara con cara, la cara del pantalón con la cara del bolsillo. Comencemos con este bolsillo, vamos a pasar bien pegadito a este, haciendo como un pespunte. Luego pasaremos al ancho de prensa tela.
Ahora pasemos a esta tapita. Vamos a pasar una costura a 0.5 centímetros o al ancho de prensa tela. Este margen de costura que dejamos de 0.5 centímetros vamos a eliminar, vamos a cortar, pero sin cortar la costura, evitando de cortar la costura. Ahora que cortamos este margen, vamos a volcar la tapita hacia abajo, de esta manera. Vamos a pasar una puntada bien pegadito a este doblez y luego pasamos al ancho de prensa tela. Bien, entonces así nos estaría quedando este bolsillo. Vamos a hacer el mismo paso para la otra parte. Ahora pasemos con el zipper. Para ello vamos a cortar dos piezas. El largo debe ser el largo del zipper más 2 centímetros. En cuanto al ancho, la pieza pequeña va a ser de 6 de ancho y la pieza grande va a ser de 12, el doble del ancho de la pequeña. Esta pieza grande de 12 de ancho vamos a doblar de la mitad y por la parte inferior vamos a dar una forma curveada de tal forma que sea una J. En esta pequeña piecita también vamos a dar una forma curveada y a esta pequeña pieza vamos a colocar pelón adhesivo. Como ya saben, enfrentamos la parte más brillosa con el revés de la tela y planchamos hasta que se adhiera. Para colocar el zipper vamos a empalmar, enfrentar cara con cara el tiro para unir estas dos piezas, pero antes debemos pasar over o puntada zigzag para que no se deshilache. Una vez que pasamos puntada zigzag vamos a enfrentar cara con cara y encima colocamos el zipper. Vamos a tizar hasta donde nos llegue el zipper y es a partir de esa tiza que vamos a coser. A partir de este punto vamos a coser por toda la curva restante. Bien, por aquí ya pasé esta costura, como se dan cuenta, nada más en la parte curva. Ahora por el derecho vamos a colocar esta pieza pequeñita. Esta pieza pequeña debe estar previamente orillada, como se muestra por aquí. Ahora vamos a alfilerear y a pasar costura a 1 centímetro. Una vez que pasamos esta costura, volcamos hacia la parte interna y pasamos una puntada bien pegadito al doblez. Esta vez vamos a cambiar de hilo con la puntada de decoración o el hilo denim. Entonces algo así estaría quedando. Ahora vamos con el zipper. En la otra parte vamos a enfrentar cara con cara, la cara del zipper con la cara del pantalón. Vamos a bajar primero el zipper para que sea mucho más fácil unir. Esta pieza de 12 de ancho se ha doblado de la mitad y se ha pasado over. Vamos a colocar encima del zipper. Vamos a hacer prácticamente como un sándwich. Debe ir el zipper en el centro y pues el pantalón al otro extremo y esta pieza encima. Alfilereamos para pasar costura. Para pasar esta costura voy a cambiar de pie de prensa tela por el pie de derecha e izquierda, o sea, de un solo pie. De esa manera la costura va a ser mucho más pegadito al zipper. Cuando estés por llegar al carrito del zipper vamos a jalar este carrito hacia arriba para que de esa manera la costura nos quede bien. Ahora que pasamos esta costura vamos a cambiar de pie de prensa tela por la de compensación para pasar una puntada externa por el derecho de la tela, justo por aquí. Ahora por la parte inferior del tiro vamos a hacer como un pespunte por esta costura.
Por encima vamos a pasar un pespunte bien pegadito a la costura. Por segunda vez pasamos al ancho de prensa tela. Entonces así más o menos nos estaría quedando la curva del tiro. Seguimos esta pieza que tenemos en el zipper, vamos a volcar hacia la parte interna y sujetar con alfileres. Acomodamos y vemos que nos quede muy bien. Ahora por el revés vamos a sujetar el zipper con la piecita de pelón adhesivo. Vamos a colocar primero con alfileres y luego pasamos costura muy pegadito al zipper. Bien, entonces por aquí ya tenemos el zipper pegado a esta pieza de pelón adhesivo. De hecho, nos debe quedar más o menos de esta manera. Ahora vamos a hacer la J. Para formar esta J vamos a medir de borde a centro 3 centímetros. De esa manera formaremos la J. Encima de esta vamos a pasar esta puntada. Como ya saben, la puntada debe ser con hilo denim y la longitud de puntada unos 3.5. Por segunda vez pasaremos al ancho de prensa tela. Y pues aquí ya formamos esta J. Seguimos, vamos a enfrentar cara con cara para coser el tiro trasero. Alfilereamos, pasamos costura recta y luego pasamos over para que no se deshilache. Por aquí yo ya uní este tiro trasero, ahora vamos a pasar una punta de externa por el derecho. Hacemos este pespunte, por segunda vez pasamos al ancho de prensa tela. Ahora nos tocaría la entrepierna, hacemos coincidir la costura del tiro, vamos alfilereando, pasamos costura recta, luego pasamos over o puntada zigzag para que no se deshilache. Bien, por aquí yo ya cosí la entrepierna. Ahora pasemos a la pretina. Para la pretina vamos a bajar el zipper, vamos a medir el contorno total de esta cintura en el pantalón. Y vamos a cortar una pieza del total más 2 centímetros para la costura. El ancho de la pretina depende mucho del gusto de cada uno, debe ser de 8 de ancho o de 10. Yo puse 10 de ancho. Bien, con esta medida vamos a cortar nuestra pretina y vamos a colocar pelón adhesivo a la pretina. Ahora que pegamos pelón adhesivo vamos a doblar de la mitad la pretina y vamos a planchar. Para tener un buen resultado de esta pretina debemos dar forma con la plancha. Vamos a hacer una semicurva con la ayuda del calor de la plancha. La parte donde va a ir la costura debe estar más ensanchada que la parte superior. Vamos a hacer como una media luna. Entonces algo así nos estaría quedando esta pretina. Si se dan cuenta, no es una pretina recta, sino que es una pretina con una semicurva. Para las presillas cortaremos 5 piecitas de 2 de ancho por 6 centímetros de largo. Vamos a orillar por todo el contorno y luego vamos a volcar de los extremos 0.5 centímetros o 0.3 centímetros a la parte interna. Pasamos costura bien pegadito al doblez por la otra parte de igual manera y pues aquí ya tenemos nuestra presilla, las 5 presillas para el pantalón. Antes de pegar esta pretina enfrentamos cara con cara de uno de los extremos y pasamos costura a 1 centímetro. Volteamos al derecho y acomodamos por el pantalón enfrentando la cara de la pretina con el revés del pantalón. Vamos alfilereando por todo el recorrido de esta pretina.
Una vez alfilereado el pantalón, pasamos costura a 1 centímetro exactamente. Entonces por aquí yo ya pasé esta costura, ahora por el final vamos a enfrentar cara con cara para coser a 1 centímetro. Por aquí, por esta costura que pasamos, vamos a quitar esta orejita para poder voltear al derecho. Una vez que volteamos al derecho, pues nos quedaría de esta manera. Vamos a volcar 1 centímetro hacia la parte interna, de esta manera para formar la pretina. Aquí vamos a sujetar con los alfileres. Antes de acomodar por completo la pretina, vamos a colocar estas presillas para que no se mueva. Vamos a fijar dónde queremos que vayan estas presillas, pues yo lo puse más o menos a esta altura, 3 en la parte posterior y 2 en la parte delantera, más o menos a la altura del bolsillo. Ahora sí es momento de acomodar esta pretina, pues vamos a volcar 1 centímetro hacia la parte interna y vamos a planchar. Planchamos, sujetamos con los alfileres. A mí me gusta iniciar por la parte céntrica de la parte posterior, luego vamos por los extremos, de igual manera volcando 1 centímetro hacia la parte interna. Debe ser por encima de la costura anterior, justo por encima de la costura anterior. Nos ayudamos con la plancha, pues de esta manera al momento de coser va a ser mucho más fácil, ya no nos va a quedar demasiado abultada quizás en algunas partes. Bien, entonces una vez que acomodamos muy bien, vamos a pasar el pespunte bien pegadito al doblez. Bien, ahora vamos con las presillas, pues esta presilla volcamos hacia la parte interna de la parte superior. Vamos a pasar unas puntadas para sujetar la presilla con la pretina. Ahora pasemos a la basta. Vamos a hacer un dobladillo a la parte interna de 2 centímetros aproximadamente. Depende de cómo quieres el dobladillo en tu basta. Muy bien, entonces hasta aquí ya terminamos con este pantalón cargo. Si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte, activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba nuevos videos. Bueno, gracias, hasta el próximo tutorial.